Iglesia Jesucristo es mi refugio. Dios a Moisés: a ti te he escogido para liberar a mi pueblo de la esclavitud de Egipto. Amén, aleluya. En cada momento Dios siempre levantó un hombre a través de una palabra. En cada momento Dios siempre levantó una mujer a través de una palabra. Amén, aleluya. Y yo he venido a decirte a ti, amén, aleluya, que yo no sé cuál ha sido la palabra que el Eterno ha depositado sobre tu vida. Amén, aleluya. No sé si fue en el año 98, no sé si fue en el año 2000, no sé si fue en el año 2005. Amén, aleluya. Pero yo he venido a decirte en esta noche, amén, aleluya, hoy yo soy portador de buenas nuevas, amén, aleluya, y he venido a decirte aquí que esa palabra que el Eterno depositó en tu corazón, que esa palabra que Dios depositó en tu vida, amén, aleluya, aún sigue vigente en el 2020, sin importar la circunstancia, sin importar la situación que estás atravesando. Dios va a cumplir su palabra sobre tu vida. Dale fuerte ese aplauso al Rey. Dáselo fuerte al Rey de Gloria esta noche, porque Él vive. Todo ha sido creado a través de una palabra. Desde el principio, si nosotros nos vamos desde el principio, desde Génesis capítulo 1, en el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y dice la palabra de Dios, amén, aleluya, que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el versículo 3 dice: y dijo Dios, que dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Amén. La palabra creativa, toda palabra que Dios ha depositado sobre tu boca es una palabra, amén, aleluya, que está a punto a dar fruto, amén, aleluya. Toda palabra, amén, aleluya, que Dios ha depositado sobre tu espíritu está a punto de explotar, amén, aleluya, sobre esta tierra y sobre tu vida. Todo lo que Dios creó desde el principio fue a través de la palabra. Por eso es importante que en tiempos difíciles, que en tiempos de crisis a nivel mundial, tú vivas conforme a la palabra. Que tú camines conforme a la palabra. Que tú actúes conforme a la palabra. Que tú no camines conforme a lo que tus ojos ven. Que tú no camines conforme a lo que las apariencias te hacen ver. Amén, aleluya. Por eso el Señor Jesucristo dijo, amén, aleluya, que nosotros es importante que creamos en la palabra, amén, aleluya. La palabra habla, amén, aleluya, de aquel hombre, amén, aleluya, que era un centurión. En primer lugar, este hombre era romano. En primer lugar, este hombre no sabía nada, amén, aleluya, de las raíces de los hebreos, amén, aleluya. Pero este hombre dijo una palabra muy importante. Le dijo a Jesús: solamente di la palabra y yo sé que mi criado será salvo, amén, aleluya. Hoy yo he venido a ver gente esta noche. Yo he venido a verle gente esta noche que ha creído en la palabra de Jesús. Hoy yo he venido a verle gente que ha creído en la palabra del Eterno. ¿Sabe por qué es importante caminar conforme a la palabra? Porque toda palabra, llega un momento donde se convierte en promesa. Las palabras que Jesús habló eran palabras vivas. Por eso es que Hebreos dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Porque cada palabra que sale de la boca de Dios son palabras que traen vida. Son palabras que gravitan en el mundo espiritual. El mundo espiritual, déjeme decirle que es 1000 veces más real que este mundo que vivimos. Por eso hay guerras espirituales, amén, aleluya. Por eso es que hay guerras, amén, entre los principados y las potestades, porque ellos pelean para que la palabra, amén, aleluya, del Señor no se cumpla sobre tu vida. Pero yo he venido a decirte en esta tarde que toda palabra, amén, aleluya, que Dios ha depositado sobre tu vida se va a cumplir en el nombre de Jesús de Nazaret, amén, aleluya. ¿Por qué es importante creer la palabra? Te voy a decir algo. ¿Cuántos de acá tenemos hijos? Levante la mano el que tiene hijos. Levante su mano sin pena. ¿Verdad que cuando usted le hace una promesa a su hijo, lo primero que usted le entrega es una palabra? Su hijo le dice: papi, quiero aquel par de tenis. Y aunque usted no se los pueda comprar en el momento, pero usted le suelta una palabra y le dice: hijo, para el sábado que a mí me paguen, yo y tu mamá o tu papá vamos a ir a comprarte esos tenis que tú quieres. Al niño se le dio una palabra, pero esa palabra en el transcurso fue corriendo, gravitando. Se pasó el lunes, pasó el martes, pasó el miércoles, pasó el jueves, pasó el viernes, y el niño está ansioso.
El niño está viendo, amén, aleluya, los días. El niño está contando las horas, amén, aleluya. El niño está ansioso porque explote la palabra que fue hablada. Llega un momento donde esa palabra se hace creativa y se hace la promesa vista, amén, aleluya. Por eso es que yo traigo esta palabra que dice: así será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe, amén, aleluya. Yo te quiero dar a entender en esta tarde que toda palabra de Dios que Dios ha depositado sobre tu vida este año 2020, antes de que termine este año 2020, tú mirarás esa promesa, tú mirarás esa respuesta, tú mirarás tu casa restaurada, tú mirarás tus hijos bajo la gloria del Eterno. ¡Aleluya! Dale fuerte ese aplauso al Rey. ¡Aleluya! Se lo fuerte. Desde el principio todo ha sido creado a través de la palabra. Desde la palabra, desde el principio. Desde el principio todo fue creado a través de la palabra creativa. Estaba Dios y dijo: hagamos al hombre, dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza. La palabra creativa revelada y la unidad, amén, aleluya. La convicción, la unidad. Hagamos al hombre y a semejanza. La palabra creativa, y se hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios. Por eso es importante que nosotros caminemos conforme a la palabra. ¿Por qué es importante? Yo quiero hacer una pregunta acá. ¿Cuántos han recibido una palabra de parte de Dios? Levante su mano. Todo aquel que ha recibido una palabra de parte de Dios, ya sea cerca a través de un profeta, una mañana que tú te levantaste y Dios te habló a través de la misma palabra, tú leyéndola. Aquel que ha recibido una palabra de Dios aparte de una alabanza, levanta tu mano. Levanta tu mano. Todo aquel que ha recibido una palabra. ¿Sabe por qué es importante que tú sepas esta tarde que esa palabra aún sigue viva? Porque hay muchas palabras negativas. Lo primero que el enemigo quiere hacer cuando Dios deposita una palabra sobre tu vida, el enemigo es confundirte y desviarte de la palabra que Dios depositó sobre tu vida. ¿Cómo así, hermano? Si no, pregúntale a Jesús. La palabra dice que Jesús llegó donde Juan el Bautista y Juan le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice la palabra que Jesús descendió al río de Jordán a bautizarse, y mientras Jesús estaba siendo bautizado por Juan el Bautista, dice la palabra que los cielos se abrieron y salió una voz que dijo: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Aleluya. Dice que Jesús, cuando sale de las aguas, cuando sale del bautismo, dice que es guiado por el Espíritu de Dios al desierto. Pero en el desierto Jesús tiene una guerra de palabras, amén, aleluya. Y lo primero que el enemigo quiso fue confundir a Jesús. Lo primero que el enemigo quiso fue quitarle la identidad a Jesús. Lo primero que el enemigo quiso fue robarle la palabra que Jesús había escuchado horas atrás, amén, aleluya. Por eso es importante que tú tengas tu oído bien afinado al cielo y escuches la palabra de tu Padre, amén, aleluya. Que tú vivas conforme a la palabra de tu Padre, que tú vivas conforme a lo que Dios ha predestinado sobre tu vida. ¡Aleluya! Lo primero que el enemigo quiso fue confundir a Jesús. Le dijo: si en verdad eres, ¿qué le dijo? Hijo de Dios. ¿Qué le dijo? Hijo de Dios. Se le había olvidado que días atrás le habían dicho que él era hijo. Y Jesús sabía su identidad, amén, aleluya. Jesús dijo: no importa las palabras que tú me estés lanzando, no importa las palabras que tú me estés diciendo. Días atrás a mí se me dijo que yo soy el hijo y que él tiene complacencia en mí, amén, aleluya. Hoy yo he venido a decirte en esta tarde que tú eres hijo del Eterno, amén, aleluya. Yo vengo a decirte en esta tarde que tú eres hija del Dios vivo, amén, aleluya. Yo he venido a decirte en esta tarde que hay una palabra de parte de Dios sobre tu vida, que estás a punto de ver, que estás a punto de manifestarse en tu vida. Yes. Aleluya. Yo no sé si tú estás creyendo esta noche. ¿Cuántos están aquí? Por eso es importante que tú camines y vives conforme a la palabra. ¿Sabes por qué es importante? Porque hay muchos de nosotros que pensamos que el 2020 ya se acabó.
Hay muchos de nosotros que pensamos que el 2020, ¿cuántos dijeron el 2020 es mi año? Levante su mano sin pena. ¿Cuántos es el 2020? La voy a romper y hasta en patineta la voy a romper. Y apareció la crisis y como que tus sueños se durmieron. Apareció la crisis como que tus sueños se apagaron. Pero déjame decirte, hey, wake up, dije los gringos. Hoy yo he venido a decirte que aún hay una promesa sobre tu vida, amén, aleluya. Cuando el profeta Eliseo llegó con la tsunamita, amén, aleluya. Oh Padre de la gloria, mi alma te bendice, Rey de gloria. Fue a darle vida a una promesa que estaba muerta, amén, aleluya. Y yo he venido a decirte que no vas a terminar este año 2020 en miseria. Hoy yo he venido a decirte que no vas a terminar este año 2020 en escasez. Hoy yo he venido a decirte que no vas a terminar este año 2020 en tristeza, sino que vas a terminarlo en victoria. Vas a terminarlo gozoso. Vas a terminarlo celebrando tu mejor victoria. Dale fuerte ese aplauso a Dios. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Hay poder en el Eterno. Mi alma te bendice, Rey de gloria. La mujer tsunamita recibió una palabra de un profeta. Le dijo el profeta, ¿qué quieres? El profeta Eliseo le dijo, ¿qué quieres que haga por ti, mujer? El profeta había visto que no tenía hijos. El profeta le da la palabra y le dice, para el año que viene a esta fecha tendrás un hijo varón. El profeta regresa al siguiente año y la promesa estaba revelada en la mano. Pero en el transcurso pasó algo y murió la promesa. Pero el profeta Eliseo regresó a darle vida a una promesa. Amén, aleluya. Yo no sé cuál sea tu circunstancia en esta tarde. Yo no sé cuál sea la situación que tú estás pasando. Yo no sé lo que tú estás atravesando, el desierto en que tú estás. Pero yo he venido a decirte, amén, aleluya, que hay una promesa que recobra vida. Hay una palabra gravitando en los cielos a favor de ti. Hay una palabra que está sobre tu casa. Hay una palabra que está sobre tus hijos. Hay una palabra que está sobre tu matrimonio. Que todo pide en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Padre. Yo no sé si usted está aquí. Yo no sé si usted vino a este servicio. Pero yo siento al Eterno esta tarde. Yo siento al Eterno esta tarde. Amén. Amén. ¿Sabes por qué? Hay mucha gente bendecida en la iglesia y tú dices, wow, el hermano es nuevo y este hermano apenas llegó y yo lo miro que camina en victoria, camina de bendición en bendición. Este hermano camina cantando, yo tengo un mega Dios y una mega fe. Pero ¿sabes por qué él camina así? Porque él camina sobre una palabra que el Eterno ha depositado sobre su vida. Amén, aleluya. Por eso es importante, por eso tú vas a ver mucho hermano que Dios lo bendice y lo bendice. ¿Sabes por qué? Porque ese hermano está conectado, su oído en el cielo y sus pies en la tierra. Porque no hay palabras negativas que le entren a él. Porque su oído está conectado en el Eterno. Y Dios le dice, menéate a la derecha, él se menea a la derecha. Dios le dice, menéate a la izquierda, él se menea a la izquierda. Dios le dice, avanza, corre, él avanza y corre. Aleluya. Porque él está escuchando las palabras del Eterno. Lo primero que el enemigo va a querer hacer es matar tus sueños y la promesa y la palabra de Dios sobre tu vida. Lo primero que el enemigo va a querer robar es la palabra de Dios. ¿Sabes por qué dice la palabra? Así será mi palabra. Porque cuando Dios envía la palabra dice que Dios fuimos creados ¿de dónde? De la tierra, del polvo. Y Dios siembra la semilla es la palabra que Dios ha sembrado sobre tu casa. La semilla es la palabra que Dios ha sembrado sobre tu vida. La semilla es la palabra que Dios ha sembrado sobre tu ministerio. Por eso el Señor dice, así será mi palabra. No regresará mi vacía. ¿Qué está diciendo el Señor? Número uno, yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Hoy he venido a decirte en esta tarde que toda palabra del Eterno, amén, aleluya, vas a verla sobre tu vida. Que toda palabra del Dios Todopoderoso será manifiesta sobre tu casa y tus generaciones. En el nombre de Jesús. Amén.
La palabra de Dios. La palabra de Dios se vive en tiempos difíciles. Y hasta hoy yo entendí algo muy poderoso. Y quiero compartirlo con usted en esta tarde. Cuando Jesús llamó a Pedro que bajara del barco, todos sabemos la historia. La palabra relata y dice que Pedro caminó sobre ¿qué? Sobre las aguas. Pero mientras yo escudriñaba las escrituras, descubrí algo, que Pedro no caminó sobre las aguas. Pedro caminó sobre una palabra que le fue llamada y le fue dada. Pedro, cuando estaba en el arca turbado, no caminó sobre las aguas. Porque lo primero, y usted dirá, pero ¿por qué usted dice eso, que Pedro no caminó sobre las aguas? Porque mientras estaba leyendo la escritura, la palabra dice, amén, aleluya, en San Mateo 14, versículo 28, dice que cuando Jesús se apareció, todos los discípulos dijeron, un fantasma. Y Jesús les dijo, no temáis, soy yo, les dijo Jesús. Entonces se aparece Pedro en escena y Pedro le dice, maestro, si eres tú, dime que yo vaya a ti. Lo primero que Jesús le suelta a Pedro es una palabra y le dice, ven. La palabra creativa y la palabra hecha promesa, ven que soy yo, amén, aleluya. Cuando Pedro pone el pie abajo del arca, amén, aleluya, Pedro no está caminando sobre las aguas, Pedro está caminando sobre la palabra, sobre la palabra. ¿Qué te estoy dando a entender en esta tarde? Camina sobre la palabra, sobre la palabra, sobre la Aleluya. camina sobre la palabra que Dios ha depositado sobre tu vida. Recibo, amén. Ay, el diablo me está robando las bendiciones. Ay, pastor, el diablo me está atacando. El hermano no sabe, el líder no sabe mis circunstancias. Estás escuchando voces extrañas y no estás escuchando al que te dio la palabra. Pedro creía que estaba sobre las aguas. Jesús se le manifiesta y le dice, ven. ¿Qué es lo que incitó a Pedro a ir? ¿Qué es lo que incitó a Pedro a ir? Fue la palabra. Porque todos miraban un fantasma, todos miraban que se parecía a Jesús, pero lo que le dio confianza fue la palabra. Señor, eres tú, sí, ven. La palabra creativa y la promesa, ven. Porque hasta que no le dijo ven, Pedro no sintió confianza de caminar, amén, aleluya. Hoy yo te estoy diciendo, no te detengas. El 2020 no ha terminado. Camina por tu casa, camina por tus hijos, camina por tu ministerio, camina. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Padre. Amén. Gloria a Dios. Camina por la palabra. Amén. Mantente en la palabra. ¿Por qué crees que segunda de Corintios capítulo 1 versículo 20 dice, todas las promesas en él son ¿qué? Sí, amén. ¿Por medio de qué? ¿Para gloria de quién? Para la gloria de Dios. Hay promesas de Dios que están gravitando sobre tu vida. Hay promesas de Dios que tú no vas a cerrar tus ojos, tú no vas a morir hasta no verlas cumplidas. Hay promesas de Dios que Dios está a punto a manifestar sobre tu vida, que tú vas a ver con tus ojos naturales, físicos, espirituales. Vas a ver. Pero una de las cosas que tú tienes que hacer es caminar sobre la palabra. Hermano, estoy en un desierto, no importa cómo tú llegues, no importa cómo tú camines, pero mientras tú estés en la visión, mientras tú estés caminando sobre la palabra, si tú ya no puedes, aunque no puedas correr, camina. Aunque no puedas caminar, gatea. Pero hagas lo que hagas, nunca dejes de caminar sobre la palabra de Dios eterno. Amén, aleluya. Nunca dejes de caminar sobre las palabras que Dios ha depositado sobre tu vida. Porque lo primero que el enemigo va a querer robarte es la palabra. ¿Sabes por qué no hay mucha palabra profética cumplida? No es porque el profeta no sea verdadero. No es que el profeta no sea verdadero, sino que hay palabras proféticas que Dios te da a ti
y Dios te tira y te empuja, pero lo demás te toca a ti. Porque si Dios te dijo, camina a la derecha, tú tienes que caminar a la derecha. La palabra dice que Pedro había pescado toda la noche. La palabra relata que Pedro se había desvelado toda la noche. Escucha bien lo que le estoy diciendo, esto es muy importante. Porque Jesús acababa de conocer a Pedro. Jesús tal vez no tenía la experiencia pescando. Y Pedro, me imagino que él dentro de sí mismo, en su mente sí mismo, él peleaba y decía, pero ¿cómo el maestro me está diciendo que la tire a la derecha? Si es el mismo mar, es la misma agua, ¿qué diferencia hay entre la izquierda y la derecha? Le digo que lo que Pedro no había entendido, que era que Jesús le estaba dando la palabra. Porque cuando tú caminas conforme a la palabra, cuando tú te direccionas conforme a la palabra, cuando tú empiezas a caminar conforme a la palabra, cuando tú empiezas a obedecer la palabra de Dios eterno, tú vas a ver resultados, tú vas a ver multiplicación, tú vas a ver abundancia, tú vas a ver prosperidad. Amén. Gloria a Dios, Señor. Pero tienes que caminar conforme a la palabra. Camina por la palabra que te dieron. Porque hemos agarrado una mala maña que recibimos la palabra. Se va el varón de Dios, el hombre de Dios, las fotos y solo los recuerdos quedan. Hello, si está aquí. Qué poderosa esa noche. Qué palabra que Dios depositó sobre mi vida. Pero la palabra fue para empujarte. La palabra fue solamente para direccionarte y decirte lo que ya Dios dijo de ti antes de que tú nacieses. He aquí por eso el rey David dice, mi embrión vieron tus ojos. El rey David lo estaba viendo desde antes de llegar a la fundación del mundo. Y Dios ya ha depositado una palabra sobre tu vida. La situación en la que tú estás no es la situación de la palabra que Dios te ha dado. Es momento de que tú te levantes, que tú tomes la fuerza y empieces a caminar conforme a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios te dijo? ¿Qué es lo que Dios declaró sobre tu vida? ¿Qué es lo que Dios habló a tu familia? Camina la palabra, cree la palabra, vive la palabra, confiesa la palabra, actúa conforme a la palabra. Si está aquí, amén. Si está aquí, amén. ¿Sabes por qué hay gente que es bendecida tremendamente y sin tener mucho? Por obedecer a la palabra. Wow, el hermano está bendecido. Un mes que se convirtió y ya está en los Efesios. Ya está abriendo servicio. Santo. Y yo 8 años, 9 años y sigo aquí esperando mi puesto en la última banca de atrás. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu actitud? ¿Ah? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu actitud? Porque si tú aspiras a un ministerio, tu actitud tiene que ser diferente. Tu actitud tiene que ser muy diferente. Cuando Dios escogió a Eliseo, ¿qué dice la palabra que estaba haciendo Eliseo? Dice que estaba con 12 juntas de bueyes y arando la tierra. ¿Qué estaba haciendo Eliseo? Estaba trabajando y arando la tierra. Llegó el profeta Elías y le dijo, así te dice el Señor, tú vas a ser el que te vas a quedar con la doble porción. El profeta Eliseo caminó por la palabra. Es importante que tú y yo empecemos a caminar conforme a la palabra. Porque es conforme a la palabra que tú vas a ver bendición. Es conforme a la palabra que tú vas a ver las cosas nuevas. Por eso me gusta tanto Proverbios 18:21. Proverbios 18:21, ¿qué dice Proverbios 18:21, hermano? Porque el poder de la vida y de la muerte está ¿dónde? En nuestra boca. Y el que la ama va a comer de su fruto. Cuando tú declaras la palabra, tú empiezas a ver resultados. Cuando tú declaras la palabra y tú empiezas a hablar diferente, cuando tu lenguaje empieza a cambiar, Dios dice, ese es mi hijo. Dios dice, es el camino que yo le he direccionado a él.
Dios dice, eso es lo que yo he preparado para él y para ella. Pero tienes que levantarte y declarar la palabra. Aleluya. Caminar bajo lo que Dios ha plantado y ha designado para tu vida. Gloria a Dios. Amén. Mira lo que dice Salmos. Ay, Padre. Mira lo que dice Salmos 89, 34. Te lo voy a leer. Dice el Señor: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Oiga lo que dice. Dice: no mudaré mi pacto, ni mudaré mis palabras que han salido de mis labios. ¿Qué te quiero dar a entender yo? Que si Dios te ha dado una palabra a raíz de las circunstancias que estamos atravesando, ¿tú vas a vivir por lo que tus ojos están viendo? No, te equivocaste. Empieza a vivir por la palabra. Empieza a vivir por lo que ya Dios dijo que va a ser de ti. Hermano, pero ¿cuánto tiempo necesito? Si Dios lo dijo, es porque Él ya preparó el camino. Si Dios lo dijo, es porque solo te toca a ti y a mí obedecer y caminar conforme a la palabra. Amén, aleluya. Por eso es que aquel salmo dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Porque en medio de cualquier tiniebla, en medio de cualquier circunstancia, es la palabra de Dios que te va a alumbrar. Es la palabra de Dios la que te va a sacar adelante. Es la palabra de Dios la que te va a dar la victoria. Yes. Es la palabra de Jesús. Amén. Es la palabra del Eterno. Cuando tú caminas en ella, tú vas a recibir lo que Dios te ha dado. Por eso es importante obedecer a Dios. Y cuando hablo de obedecer a Dios, la palabra me lleva a Ezequiel capítulo 37. Te estoy hablando cuando Ezequiel es llevado a un valle de huesos secos. La palabra dice en Ezequiel capítulo 37 que era un valle de huesos secos. Era un ejército. Por donde Ezequiel caminaba, miraba muerte. Por donde Ezequiel caminaba, miraba escasez. Por donde Ezequiel caminaba, no miraba vida. Pero me llama mucho la atención que Ezequiel es llevado ahí y Dios le hace una pregunta a Ezequiel. Porque llega un momento en nuestra vida donde Dios nos confronta. Y llega el cara a cara. Por eso Moisés dije, estuve con él cara a cara. Porque llega un momento de tu vida donde Dios te va a confrontar cara a cara. Ya no va a estar el pastor, ya no va a estar el líder, ya no va a estar la hermanita más pegadita a ti, el hermanito más pegadito. No, llega un momento donde Dios dice: ahora es que quiero ver tu fe. Ahora es que quiero ver si has creído en mi palabra. Ahora es que quiero ver si vas a actuar conforme a lo que yo te he dicho. La palabra de Dios dice que cuando Ezequiel llegó a ese valle de huesos secos, dice: por cierto, Ezequiel dice y repite: por cierto, estaban secos en gran manera. ¿Qué te estoy dando a entender? Para Ezequiel no había esperanza. Para Ezequiel no había vida. Para Ezequiel lo que él estaba viendo con sus ojos naturales, físicos, ya no había nada que hacer en ese valle de huesos secos. Pero me llama mucho la atención a mí porque en el versículo 3 el Señor le dice: Ezequiel, ¿tú crees? Oiganlo. Ay, mi Padre tan lindo que es. Amén. Le dice: Ezequiel, ¿tú crees que esos huesos van a vivir? Le hace una pregunta. Dios examina el corazón de Ezequiel. Dios examina la fe de Ezequiel. Dios examina a Ezequiel por dentro. Porque llega un momento que aunque la palabra está depositada, Dios va a examinar tu corazón. Dios va a examinar tu fe. Dale fuerte ese aplauso. Amén. Gloria a Dios.
Y lo primero que el Señor le dice: Ezequiel, ¿tú crees que esos huesos van a vivir? ¿Tú crees, Ezequiel, que esos huesos van a tomar vida? ¿Sabe por qué el Señor le hace la pregunta? Porque ese es el momento de Ezequiel ser transicionado a otro nivel. Nivel donde Ezequiel miraba las cosas que estaban muertas. No hay esperanza, no hay vida. Pero ojo aquí a la respuesta que Ezequiel da. Porque Ezequiel dice: Señor, yo no lo sé. Solo tú lo sabes si van a cobrar vida. Ahora bien, aquí viene la obediencia al caminar conforme a la palabra. Es cuando Dios abre la boca y suelta la palabra. Y Dios habla a Ezequiel y le dice: Ezequiel, profetiza sobre este hueso de valles secos. Ezequiel, profetiza y diles que cobran vida. Ezequiel habla al espíritu de los cuatro vientos, del norte, del sur, del este, del oeste, y habla vida sobre este valle de huesos secos. Amén, aleluya. Que te estoy dando a entender. No importa la situación que tú estás viviendo, no importa de dónde tú vengas, no importa dónde tú estés, empieza a hablar vida, empieza a declarar la palabra, empieza a hablar lo que Dios ha asignado que Aleluya. Yes. Porque es bonito hablar de Ezequiel, pero ¿qué otra cosa es estar parado en medio de ese valle de huesos secos? ¿Qué es lo que tú estás viendo a raíz de esta pandemia alrededor tuyo? ¿Ah? ¿Qué es lo que ves en las noticias? ¿Qué es lo que escuchas a diario? ¿Qué es lo que tú estás viendo? Sobre cualquier circunstancia, habla la palabra. A Ezequiel se le dio una orden y fue profetizar. Profetiza vida. Habla la palabra. Ezequiel, obedece mi palabra. Ezequiel, camina conforme a mi palabra. Ezequiel, haz mi palabra. Porque es importante que en estos últimos tiempos tú empieces a comenzar a caminar sobre la palabra. Te voy a decir una cosa más. No vas a ver resultados hasta que no empieces a caminar sobre la palabra. No es que el profeta se equivocó, porque hay profetas. No es que el siervo que te dio la palabra fue que te la dio emocionadamente, no lo hay. Sino es que no has caminado conforme a la palabra. ¿Qué día fue que te soltaron la palabra? ¿Qué día fue que agarraste la palabra, pero te descuidaste de la palabra? La palabra sigue ahí, porque hay una promesa. Por eso traía como ejemplo cuando tú le ofreces a tu hijo los tenis. Se los ofreciste el domingo y le dijiste el sábado. El niño llegó el martes, llegó el jueves y el niño está ansioso. Ya va a ser el sábado. Ya le va a caer a papi esos 1.500 del gobierno, dice el niño. Sonría, Cristo le ama. Gócese en el Señor. Dele fuerte ese aplauso al Rey de Gloria. Y el niño está ansioso porque hay una palabra con promesa. La palabra creativa, y cuando explota se hace promesa. Por eso toda palabra que Dios ha depositado sobre tu casa, sobre tu ministerio, es una promesa. Una promesa que está gravitando sobre ti. Una palabra que está ejerciendo vida sobre ti de parte del Dios Todopoderoso. Una palabra que aún sigue ahí. Una palabra que aún sigue vigente. Pedro caminó sobre ¿qué? La palabra. Vaya conmigo al libro de Pedro. San Mateo capítulo 14. Corra conmigo San Mateo capítulo 14. Vamos a leer desde el versículo 25 en adelante. Cuando todos lo tengan, me contesta con amén.
Todo lo tiene. Dice San Mateo capítulo 14, versículo 25 en adelante. Mas a la cuarta vigilia ¿de qué? De la noche. Jesús vino a ellos andando sobre ¿qué? Sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, ¿sí? ¿Qué pasó? Se Se fueron. turbaron. ¿Y qué dijeron? Un Un fantasma. fantasma. Y dieron voces ¿de qué? Miedo. El 27. Pero enseguida Jesús ¿qué dijo? Les habló. ¿Qué les dijo? Tened ánimo. Yo soy. No temáis. El 28. Entonces le respondió ¿quién? Pero, ¿Y qué le dijo? Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo ¿qué? Ven. ¿Qué le dijo? Ven. La palabra. El Señor lo llama Señor, ¿eres tú? Él dijo, pero Señor, si eres tú, haz que yo ¿qué? Que vayan. Y lo primero que Jesús le dice es, ven. Le dice, ven. Me imagino a Pedro, yo me meto en esa escena, me imagino a Pedro viendo al maestro. Porque todos sabían que era Jesús cuando les habló y les dijo, no temáis, cobrad ánimo. Pero me imagino que Pedro se sintió más seguro cuando escuchó la palabra. Y me imagino a Jesús haciendo un gesto, Pedro, ven. La palabra creativa y la promesa, ven. Pedro no estaba tan ansioso por caminar en el agua. Lo que aseguró a Pedro y acertó a Pedro fue la palabra, y lo que le estableció a Pedro confianza fue la palabra ven. Es como cuando usted va a la piscina y su hijo no sabe nadar, o al mar. Su hijo está ansioso por tirarse, pero si su hijo lo mira muy largo, retirado, su hijo no se va a tirar. Pero si usted llega donde su hijo y le dice ven, ese niño no piensa dos veces. Hoy yo estoy diciéndole a alguien, Jesús te está diciendo, ven, camina sobre mi palabra. Hoy yo le digo así a alguien, Jesús te está llamando y te está diciendo, ven, ven, ven. We're coming. Yes. Come on. Aleluya, amén. Sencillito. Ven. Jesús te dice esta tarde, ven. No hay más mensaje. Ven. Aleluya. Amén. Te está llamando, ven. Ay, Y a rapacalzo. yes. Ria brusta rapacalzo jamás. Mustakista rabrazo que me. Y a rabrazo con tu ropa se que me. Listo, costa rabrazo que me. Mi abrazo rebreca mai. Siento a Jesús en esta tarde. Amén. Yes, Señor. Jesús está en tu barca y ripa calzo. Yes. Ría brusta rabrazo que me. Jesús te está llamando a cruzar al otro lado. Jesús te está llamando a caminar sobre sus palabras. Oh, Espíritu de Dios. Mi alma te bendice, Rey de Gloria, esta tarde. Jesús te está llamando, ven. Pedro no caminó sobre las aguas. Pedro caminó sobre la palabra. La palabra creativa. Hay palabras que Jesús ha depositado en tu corazón. Hay palabras que toman vida, como la de la mujer tsunamita. Si tú pensaste que ya todo se había acabado, si tú pensaste que este año 2020 tú lo ibas a terminar de la peor manera, déjame decirte que pensaste mal.
Porque hay palabra gravitando de parte del Eterno sobre tu casa. Ría balso cotorro seca más. Hay palabras de parte del Eterno que aún no se han cumplido en tu vida. Hay palabras que corren. Ripa y socotorro seque me. Hay palabras en el mundo espiritual. Hay respuestas que descienden. Hay palabras que suben y bajan con respuestas. Hay palabras donde los cielos se abren, las ventanas de los cielos se abren. Hay palabras, hay palabras, hay palabras. Hay palabras en oraciones que son contestadas. Hay palabras que descienden de lo alto sobre tu casa, sobre tu familia. Ven. Jesús te dice, ven. Ven, camina sobre mi palabra. La Biblia dice que se levantó una gran peste, que se levantó una gran tempestad. No sé cuál sea la peste, no sé cuáles sean los vientos contrarios que han golpeado tu barca, tu familia, tus hijos, tu economía. Pero hoy el Señor te dice, ven. Riba sorrebre que ven, ven, ven. Ven, camina en su palabra. Ven, toma en su palabra. Su palabra, su palabra. Ponte de pie esta noche. Ponte de pie. Su palabra.